¿Qué tal todos? En este módulo, en el tercer módulo, vamos a hablar sobre la determinación de nitrógeno en el suelo. En este módulo vamos a comprender por qué la mejora de los fertilizantes nitrogenados ahorra costes de fertilizantes y reduce la contaminación de agua por nitratos. También aprenderemos los principios básicos para un correcto diagnóstico de la necesidad de fertilización, para optimizar la nutrición de los cultivos y evitar problemas económicos y ambientales. El balance de nitrógeno evalúa el suministro de nitrógeno por suelo y la demanda de cultivo. Un paso importante para una mejor fertilización con nitrógeno es la medición del contenido de nitratos en el suelo al inicio del cultivo. En este esquema tenéis las principales fuentes de nitrógeno, que es por mineralización de la materia orgánica, del mineral nitrógeno del suelo al inicio del cultivo, la entrada de nitrógeno por riego y el nitrógeno proporcionado por la fijación biológica. Las necesidades de fertilizantes dependerán de la pérdida de gas, de lavado y erosión, y también las necesidades de nitrógeno de los cultivos. El crecimiento de las plantas lo dicta el factor limitante y no el recurso total disponible. El equilibrio entre los nutrientes es fundamental para asegurar rendimientos acordes al potencial de los cultivos. El barril de Liebig es una teoría que señala que un nutriente por sí solo no puede asegurar el rendimiento. Entonces, ¿qué ocurre si hay mucho nitrógeno en el suelo? Bueno, pues como bien dice aquí, se puede saturar el suelo con mucha cantidad de nitrógeno, lo cual esto no favorece para nada el crecimiento de la planta. Además, el exceso de nitrógeno causa un rápido crecimiento del follaje, por lo que el crecimiento de otras plantas puede verse afectado. Las mezclas con alto contenido en nitrógeno aumentan las sales minerales del suelo, por lo que las hojas en crecimiento se pueden quemar. Y el nitrógeno adicional se filtra del suelo y causa la contaminación de las aguas subterráneas. Además, todo esto provoca que puedas perder dinero. Os adjuntaré una entrevista a un técnico, a un experto, que nos hablará sobre las consecuencias del exceso de nutrientes en el suelo. Entonces, ¿qué ocurre si hay mucho nitrógeno en el suelo? Pues bueno, como dice esta diapositiva, saturar el suelo con mucha cantidad de nitrógeno no favorece para nada el crecimiento de la planta. Además, este exceso causa un rápido crecimiento del follaje, por lo que el crecimiento de otras plantas puede verse afectado. Las mezclas con alto contenido en nitrógeno aumentan las sales minerales, por lo que las hojas en crecimiento se pueden quemar. Y este nitrógeno adicional que se filtra en el suelo causa la contaminación de las aguas subterráneas. Todo esto provoca que el agricultor pueda, seguro, perder dinero. Entonces aquí os dejaré una entrevista sobre un experto hablándonos de las consecuencias del exceso de nutrientes. Bien, este ejemplo que os dejo aquí es una guía para la gestión integrada de nutrientes y es una forma de calcular y informarse de cómo optimizar las necesidades de fertilizantes nitrogenadas. También os dejaré el PDF adjunto a este módulo. Bien, pues los requisitos de nitrógeno varían en función del cultivo y la producción. Las necesidades de nitrógeno dependen de la variedad, de la especie, el cultivo y el rendimiento potencial. A lo largo del ciclo de cultivo, las necesidades son diferentes. En cereales de invierno es más importante en la etapa de alargamiento del tallo, por ejemplo, mientras en cultivos frutales las necesidades son máximas durante la floración y la maduración de los frutos.
Entonces, las necesidades de nitrógeno en los diferentes cultivos se pueden obtener en publicaciones como la Guía Práctica de la Fertilización Racional de los Cultivos en España, que también os dejaré en este módulo para que le echéis un vistazo. Además de una entrevista que se le hará también a un experto en fertilización que nos hablará sobre el programa de fertilización. Esta diapositiva es solo para aclarar que para cada país hay una guía. Y también os dejaré la información concreta para cada país. Bien, pues la forma de absorción de nitrógeno por las plantas es principalmente en forma nítrica, en ion nitrato y en forma amoniacal, ion amonio. Cuando ambas formas están presentes, la preferencia por una u otra dependerá de cada especie, el desarrollo de la planta, su estado fenológico y las propiedades del suelo. El análisis del suelo es una herramienta fundamental para determinar el potencial del suelo de una localidad, región o parcela. El muestreo correcto del suelo es un factor importante en la evaluación de la fertilidad del suelo, ya que es imposible analizar todo el volumen o el peso de la capa cultivable del suelo. Para lograr una buena prueba o diagnóstico de fertilidad debemos pasar correctamente los siguientes pasos, que es el muestreo de campo, el análisis químico preciso y la interpretación de los datos. La metodología más extendida para el diagnóstico de nitrógeno se basa en la determinación del contenido de nitrógeno-nitrato en el suelo. ¿Cuándo y con qué frecuencia se debe realizar el muestreo? Bueno, pues si el objetivo es fertilizar un cultivo, el muestreo debe realizarse lo más cerca posible de la fecha de siembra. Si el objetivo es conocer la evolución de la fertilidad de la parcela, el muestreo debe realizarse siempre en la misma época del año. A continuación veréis las recomendaciones generales. El análisis químico es el segundo paso y se busca que los métodos a utilizar sean sencillos, rápidos y económicos. ¿Qué información nos da el análisis del suelo? Pues una vez analizada la muestra del suelo, el laboratorio nos informa del resultado. Podríamos decir que tenemos dos grupos de variables reportadas de un análisis de suelo, que son las que estiman la disponibilidad de nutrientes en el suelo y las que estiman el suelo. Un método ampliamente utilizado para la determinación del nitrógeno total es Kjeldahl. El método se basa en la digestión y destilación de compuestos nitrogenados de una muestra de suelo a altas temperaturas. En la fase de valoración se mide el amoníaco disuelto, lo que indica la cantidad de nitrógeno presente en la muestra inicial. La información del análisis de suelo debe interpretarse para planificar una mejora en la fertilidad de las parcelas. Los ensayos de campo establecen relaciones entre cada variable que estiman la disponibilidad de un nutriente y la respuesta de un cultivo al agregado de ese nutriente. Así que podemos ver en la figura 1 que hay 3 zonas o tipos de disponibilidad de nutrientes. En la zona 1 se corresponde a rendimientos relativos bajos relacionados con niveles bajos de nutrientes en el suelo. Aquí la probabilidad de respuesta a la adición del nutriente limitante es bastante alta. En la zona 2 nos acercamos al umbral crítico que define la suficiencia y en la zona 3 se ha superado el umbral. Es relevante estar en una zona de alta probabilidad de respuesta y que a la vez sea capaz de reducir el impacto ambiental.
Algunos estudios muestran que cuando la dosis de nitrógeno se reduce entre un 50 y un 70% con respecto a la dosis del 100%, el impacto ambiental producido por las emisiones de óxido nitroso disminuye considerablemente sin perder productividad. Como resumen, el método de balance de nitrógeno permite cuantificar con precisión la necesidad de nitrógeno de fertilizante, especialmente cuando las pérdidas de nitrógeno pueden considerarse insignificantes. Sin embargo, a pesar de la precisión en la determinación de la necesidad de fertilizar, la variabilidad encontrada en muchas zonas nos permite establecer una dosis única de fertilizante para cada año. Es recomendable conocer el nitrógeno inorgánico del suelo en el momento de la siembra, así como el nitrógeno que se mineraliza durante la época vegetativa para mejorar el diagnóstico y optimizar la dosis de fertilizante a aplicar. Las evaluaciones del suelo son necesarias para desarrollar estrategias de fertilización que permitan el uso eficiente del nitrógeno y minimicen los riesgos ambientales. Se requieren de muestreos exitosos, análisis de suelo e interpretación correcta para lograr beneficios. Muchísimas gracias por escuchar, os espero en el cuarto módulo. El proyecto Life Liver Nitrate ha recibido financiación del programa LIFE de la Unión Europea.